Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es martes 15 de junio y quiero compartir con ustedes una reflexión de una palabra que está en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 20. Aquí estamos en Mateo. Aquí segunda de Pedro. Perdón, es Pedro. Segunda de Pedro 2 en el 20. Dice: en verdad, si ellos una vez escaparon de las contaminaciones del mundo por medio de conocer a nuestro Adón y Salvador Yahshua HaMashiach, y se han enredado otra vez en ellas y han sido derrotados, su condición anterior ha llegado a ser peor que la primera. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justificación que, conociéndolo completamente, volverse del mandamiento Kadosh que les fue entregado, de ese, el santo mandamiento, ¿no? Entonces, este es uno de los versículos que los que dicen que la salvación se pierde lo usan para defender esa postura, ¿no? El problema es de que si nosotros leemos el texto y decimos, no, pues sí, conocieron el camino y se apartaron, pues sí, una vez tuvieron la salvación y la perdieron. Y nos quedamos con eso, y pues puede ser hasta ciertamente razonable entenderlo de esa manera. Pero no podemos nosotros asumir que la Biblia está enseñando o diciendo algo con un texto. Tenemos que ver todo el capítulo y en qué contexto está hablando. Y entonces aquí nos damos cuenta, si nos vamos hasta el inicio, ¿verdad? Está hablando, es Pedro, de que habría falsos profetas y falsos maestros. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes, que encubiertamente introducirían herejías destructoras, hasta aún negarán al amo que los compró y traerán sobre ellos destrucción repentina. Muchos seguirán sus perversiones, por causa de ellos el camino verdadero será blasfemado. En su avaricia los explotarán con cuentos fabricados. Su castigo no está inerte, fue decretado hace mucho tiempo, su destrucción no está dormida. Porque si Jehová no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Seol, para ser reservados para el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, pregonero de justificación, con los otros 7, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y escombros, como una advertencia para aquellos que en el futuro que vivieran vidas impías. Pero rescató a Lot, un hombre justo que estaba abrumado por el libertinaje anárquico de aquella gente sin principios, porque los actos malvados que este hombre vio y oyó cuando vivía entre ellos atormentaban su justo corazón día a día. Así que el Adón, nuestro Señor, sabe rescatar a los santos, a los justos, de las pruebas, y reservar a los malvados hasta el día del juicio, mientras continúan castigándolos, especialmente los que siguen a su vieja naturaleza, en la lujuria de la podredumbre, y desprecian la autoridad. Estos presuntuosos y obstinados falsos maestros no temen, insultando a seres angelicales, mientras que los ángeles, que son más fuertes y poderosos, no traen ante el Señor acusaciones insultantes contra ellos. Pero esta gente, actuando sin pensar, como bestias sin razonamiento,
nacidos para ser capturados y destruidos, insultan cosas acerca de las cuales no tienen ningún conocimiento. Cuando sean destruidos, su destrucción será total. Recibirán daño en pago como salario por el daño que están haciendo. Su idea de placer es estar de juerga a la plena luz del día. Sus manchas y sus defectos que se revelan en sus recepciones mientras comparten una comida con ustedes, pues tienen ojos vigilantes para encontrar una mujer que cometa adulterio, ojos que nunca dejan de brillar, y tienen un corazón que se ejercita en la avaricia. Por tanto, seducen a la gente inestable. ¿Qué maldición están empollando? Esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Balaam Beor, que amaba las ganancias por hacer mal, pero fue reprendido por su pecado, pues una bestia de carga que le habló con voz humana restringió la demencia del profeta. Ellos son fuentes sin agua, niebla empujada por ráfagas de viento. Para ellos está reservada la oscuridad más densa. Bocones, hablando grandiosidades de la nada, juegan con los deseos de la vieja naturaleza para seducir con lujuria de la carne a la gente que ha empezado a escapar de aquellos cuyos caminos de vida son errados. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque la persona se convierte en esclava de quien lo ha derrotado. En verdad, si ellos una vez escaparon de las contaminaciones del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, se han enredado otra vez en ellas y han sido derrotados. Su condición anterior ha llegado a ser peor que la primera. ¿Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justificación, que conociéndolo completamente volverse del mandamiento Kadosh que les fue entregado? Lo que les ha pasado a ellos está en conformidad con el proverbio verídico: el perro regresa a su propio vómito, sí, la puerca se lava a sí misma solo para volver a revolcarse en el lodo. Entonces aquí podemos ver nosotros claramente que Pedro está hablando de esos falsos profetas, esos falsos maestros, y que dice la palabra, ¿no?, que por amontonarse la gente, de tener comezón en los oídos, de escuchar cosas vanagloriosas, cosas bonitas, que les digan: mira, tú vas a prosperar, tú tienes poder en tu boca, solo confiésalo, decrétalo, decláralo. Y eso le gusta a la gente, sentirse poderosa, ¿no? Sentirse lo que se sintió Satanás un día, sentirse Dios. Ya Dios ya no le era suficiente, ¿sí? Y Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, que los católicos les llaman el Padre Nuestro, por decirlo así, pero es porque inicia así, ¿no? La oración: Padre Nuestro que estás en el cielo. Nosotros debemos de reconocer que Dios está en el cielo, pero una de las cosas que dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Entonces, estos falsos maestros, falsos profetas, pues ya estaban, ¿verdad?, desde el tiempo de la iglesia primitiva. Pedro reprendió estos actos y nos puso en alerta, ¿no? Y dice que estas personas, pues, hablan cosas de las potestades, hablan de los ángeles, ¿no? Hay una mujer que dice que le da órdenes a los ángeles, y otros enseñan a reprender y insultar al diablo, decirle cosas de los demonios, cuando dice que los verdaderos ángeles, ¿verdad? Bueno, los ángeles de Dios, los que no se rebelaron contra él, y en este caso el ángel Gabriel, cuando peleaba con el cuerpo, con Hasatán, por el cuerpo de Moisés, él no profirió ninguna grosería, ningún insulto hacia Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos deben de hacer reflexionar y leer toda la palabra, y es lo que nos está diciendo, que estos falsos maestros mejor les hubiera convenido no conocer el camino del bien, porque ellos conocen, pero dice que caen en el error de Balaam.
Balaam fue un profeta que del pueblo de Israel, ¿no? Y Dios ha bendecido a su pueblo todo el tiempo a través de todas las cosas, todo lo que ha hecho sobre su pueblo Israel. Y este Balaam, que era un profeta, el rey contrario que quería dañar a Israel, se desesperó pues porque no lo podía hacer, ¿no? Y entonces alguien de su gente le propone, pues hay que ganarnos a Balaam, él puede hacerlo, solamente que Dios maldiga a su pueblo, entonces le va a ir mal, porque nosotros lo queremos perjudicar y al contrario, no les podemos hacer nada y a ellos les va bien. Entonces ese rey le mandó unos animales cargados de tesoros, de regalos a Balaam, y Balaam dice, sí, pásale ahí, déjamelos, pero a cambio de ¿qué? De que maldigas al pueblo. Híjole, no puedo, pero deja ver, dile a tu rey que vamos a ver, a valorar. Y la historia continúa, ¿no? A tal grado que un burro le habló para hacerle saber su necedad de Balaam. Él sabía que no podía maldecir al pueblo de Dios, pero sí estaba aceptando los regalos del rey enemigo. Entonces ese es el error, ¿verdad? De muchos pastores que ahora se hacen llamar apóstoles, profetas, quieren ser personajes que llamen la atención de la gente, cuentan fábulas, cuentan cuentos, cuentan chistes, si acaso leen un versículo de la Biblia y con eso justifican, y todo el tiempo le están sacando el dinero nada más a la gente. Entonces, pero nunca quiere decir que ellos han sido salvos, ¿no? Hay una palabra también que dice que en el momento, ¿verdad?, del tribunal o en los últimos tiempos va a haber gentes que se van a presentar ante Jesús y le van a decir, Señor, ¿que no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros y prodigios? Y Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, no porque digan que son apóstoles y que según hacen milagros, y digo según porque sí, igual sí pueden hacer milagros, pero pues Satanás también hace milagros, ¿no? Satanás puede hacer muchos prodigios. Cuando Dios le dijo a Moisés, echa tu vara al suelo, y su vara se convirtió en serpiente, los brujos del faraón, pues también aventaron sus bastones o sus palos a la tierra y también se convirtieron en serpientes. Entonces no nos debe de que veamos un milagro y decir, ay, sí, es de Dios. No. Aquí la fuente de poder en nuestra tierra son dos, es la mano de Dios y es Satanás, ¿verdad? Jesús le llamó el príncipe de este mundo. Entonces, también debemos de entender que no porque hay gente que va al templo, tuvieron un problema, una necesidad, un enfermo, y se les invitó, se les habló de la palabra, y ya por eso ellos ya son, los vamos a considerar, pues ya son ya son hermanos, son salvos, pero un día agarran y se van de la iglesia, viene una prueba, viene una situación y se retiran, se alejan, ¿verdad? Se alejan de la palabra, se alejan de Dios y dicen, bueno, ya se alejó, se fue al mundo, perdió su salvación. No. Aquí en Mateo 13, Dios estaba hablando con mucha gente, ¿verdad? Y se subió a una barca para poder estar y hablarles a todos. Y les habló de una parábola, que es la parábola del sembrador. Y dice que al sembrar algunas semillas cayeron junto al camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras semillas cayeron entre partes rocosas donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó muy pronto porque la tierra no era profunda, pero al salir el sol quemó las plantas ya jóvenes y como sus raíces no eran profundas, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos y los espinos crecieron y los ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra
y dieron buena cosecha 100 veces, 70 veces y 30 veces de lo que había sembrado. Aquí esta parábola pues nos enseña de que cuando la semilla, ¿verdad?, se siembra, no toda la semilla va a ser, va a producir. Depende de dónde cae la semilla, en qué tierra, ¿no? Y aunque brote la planta y digan, ay, mira, ese hermanito está bien entregado a Dios y ahí hasta baila en los cultos, en la alabanza y no, hombre. Pero de repente sale el sol y se seca. O crece entre muchos espinos y lo absorben, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque escucharon la palabra y no entró en su corazón, no siguieron aprendiendo, nunca hubo un nacimiento nuevo, ¿verdad? Y entonces se va de la iglesia y dicen, ay, perdió su salvación. No la perdió porque nunca la tuvo. El que tiene la salvación, el que recibe a Cristo en su corazón y es nacido de nuevo, es llamado hijo de Dios, ¿sí? Y una vez siendo hijo de Dios, eres hijo, no eres bastardo, no eres ajeno. Y la parábola del hijo pródigo nos muestra cómo el hijo se va, se rebela contra Dios, contra su padre, le pide la herencia y se la va a gastar en placeres, ¿no? ¿Y qué hace el padre? Está sentado viendo al horizonte para ver si regresa el hijo. Él sabía que él iba a regresar, ¿sí? Porque tiene que ir a su padre en un momento de necesidad. Y el hijo regresó y el padre hizo fiesta por el gozo de que su hijo había regresado. Entonces, no se puede perder la salvación porque no la ganamos nosotros, nos las da Dios. Es un regalo. Obviamente no todos, no porque van un día al templo, 2 semanas, ya es un hermanito que híjole, y al rato se va. La semilla no cayó en piedra o cayó en tierra muy superficial y no se logró, ¿verdad?, dar fruto. No logró, la planta no se logró al 100. Entonces, no es que se pierda la salvación, hay gente que nunca fueron salvos. En esta parábola, cuando Jesús da esta parábola, estaba mucha gente. Hasta los fariseos que seguían a Jesús para ver en qué se equivocaba y en qué acusarlo para matarlo, ¿no? Pero ya en privado, los discípulos le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué hablas en parábolas? O sea, no entendemos. Y Jesús les dice, no, pues es que lo que yo les enseño, les digo en parábolas, porque ellos no, se refiere a los religiosos, a los fariseos, que no quieren, pues, la sana doctrina de Jesús, sino que, y a ellos pues no se las iba a enseñar Jesús. Entonces por eso les habló, porque dice, viendo no ven y oyendo no oyen. Así que Jesús les explica las parábolas a sus discípulos y les dice, ¿no? Les dice que dice, escuchen pues lo que quiere decir la parábola. Y ya nos explica ahí, los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como semilla que cayó en el camino, viene del maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Y hay varios ejemplos de los que no logran, ¿verdad? Sin embargo, dice, pero los que sí, sin embargo, la semilla sembrada en buena tierra es el que oye el mensaje y lo entiende. Dicha persona seguramente dará buen fruto, 100, 70, 30 veces más de lo que se sembró. Entonces, mucha gente habla de Jesús, pero adoran un Jesús crucificado, ahí tiene su crucifijo, según ellos adoran a Jesús, pero derrotado, vencido, como dice el Papa, un fracasado porque murió. No adoran al Jesús que resucitó de los muertos y que venció la muerte y que nos dio la vida eterna. Entonces, no podemos
comparar o decir, el que va al templo ya todos son salvos, o el que predica, no, es un hombre de Dios. No, hay muchos predicadores, falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles que se hacen llamar, y son falsos. Lo que buscan es robarle el dinero a la gente y no les interesa, ¿verdad? Y de estos es el que habla en el mensaje de Pedro. La reflexión es de que nosotros pues debemos primero, ¿verdad? La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay que tener cuidado de saber y tener esa seguridad de que somos salvos, de que hemos nacido de nuevo. Y si sentimos que no, pues ver la manera, ¿verdad?, de orar, de pedirle a Dios que su Espíritu Santo entre en nuestra vida, y Él es el que va a hacer la obra. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra en nuestro cuerpo, en nuestro ser, y estamos completos, cuerpo, alma y espíritu. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra restauradora. Él redarguye, ¿verdad? Nos convence del pecado, Él nos edifica, nos ayuda a entender la palabra, y Él nos consuela, nos ayuda a soportar todas las necesidades, todas las aflicciones que tenemos de enfermedad, de economía, de todo. Vamos teniendo la fortaleza y la fuerza para soportar todo por el Espíritu Santo. Y un día Dios va a enjugar toda lágrima, un día Dios va a tomar a su iglesia, y vienen las recompensas, viene la vida eterna, viene la gloria, la vida plena y que vamos a disfrutar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Saludos.